Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida al canal Cronología Actual. A comienzos de la semana, las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaron estratégicos movimientos tácticos que marcaron un hito en el conflicto en curso. Como se había anticipado previamente, las tropas israelíes lograron finalmente tomar el control de los intrincados túneles que se extendían bajo el Hospital Shifa. Este avance crucial no solo debilitó significativamente las defensas de Hamás, sino que también reveló la estratégica táctica de refugiarse en estos túneles cada vez que el conflicto se prolongaba desde sus inicios. Con astucia, las fuerzas de defensa de Israel concentraron sus esfuerzos en la destrucción de los túneles, reconociendo su importancia como el recurso más valioso de Hamás. Un comunicado oficial anunció con satisfacción que la red de túneles que conducía al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza fue completamente erradicada, consolidando así una victoria táctica. Simultáneamente, el ejército israelí intensificó sus operaciones en las regiones meridionales y centrales del territorio en un esfuerzo por neutralizar las amenazas persistentes. En medio de estas operaciones, se reveló una impactante verdad sobre Hamás, según la declaración emitida por las Fuerzas de Defensa de Israel. Se acusó a Hamás de reclutar jóvenes soldados para desempeñar roles críticos, desde la distribución de bombas hasta la evaluación de daños en el campo de batalla, exponiéndolos a situaciones peligrosas y utilizando sus informes para orquestar ataques más efectivos. El descubrimiento de este sombrío aspecto de Hamás fue presentado como una revelación impactante ante la comunidad internacional. Reporteros de todo el mundo proporcionaron evidencias adicionales, destacando la profunda infiltración de Hamás en la sociedad de Gaza. En una sesión informativa, las Fuerzas de Defensa de Israel presentaron a los periodistas un material visual de la Franja de Gaza, donde organizaciones terroristas como Hamás y la Yihad Islámica Palestina adoctrinaban a jóvenes con su ideología terrorista, evidenciando la siniestra influencia en las generaciones futuras. A lo largo de años, Hamás y la Yihad Islámica han estado llevando a cabo, de manera pública, la operación y financiamiento de campamentos de verano en la Franja de Gaza. Estos programas, que se presentan como actividades recreativas, en realidad brindan a los niños la oportunidad de recibir entrenamiento militar desde temprana edad. De manera alarmante, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han afirmado que durante estos campamentos, los jóvenes son instruidos para integrarse en las filas militares de grupos terroristas. Este adoctrinamiento incluye la enseñanza de habilidades como el manejo de armas, la utilización de túneles, el combate contra tanques e incluso técnicas de secuestro de tropas. La existencia de estos campamentos y la participación activa de niños en actividades tan violentas representan una realidad verdaderamente atroz para la humanidad. La tristeza que emana de la participación de niños en situaciones de tal brutalidad es compartida por todos nosotros. Con base en información de inteligencia, las FDI han declarado que un número considerable de jóvenes está involucrado en actividades relacionadas con Hamás y la Yihad Islámica. A pesar de estas revelaciones, las operaciones de las FDI persisten en su lucha contra el uso de menores por parte de la organización terrorista Hamás, que los emplea en diversas tareas, como el transporte de mensajes y municiones, incluso en medio de conflictos continuos en el país. El interrogatorio de un líder de Hamás por parte de las fuerzas de defensa israelíes arrojó resultados impactantes. Se reveló que la organización terrorista estaba recurriendo a niños para transportar explosivos, disfrazados como bolsas de verduras. En vista de estos hechos y ante las crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de un conflicto en la región, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, estaba preparándose para realizar su cuarto viaje a Medio Oriente desde el 7 de octubre, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de abordar estos problemas de manera urgente. En un cambio brusco después de casi 15 horas de relativa calma, las sirenas resonaron para alertar a Ashkelon y las comunidades circundantes, cercanas al norte de la Franja de Gaza, sobre la presencia inminente de cohetes. El municipio de Ashkelon confirmó más tarde que 2 ataques con el sistema de defensa cúpula de hierro fueron ejecutados con éxito en la ciudad, sin reportes de lesiones. A pesar de que el ejército ha fortalecido su control en la franja, se observó una marcada disminución en el número de lanzamientos de cohetes. Sin embargo, las Fuerzas Armadas emitieron una advertencia destacando que la organización terrorista aún mantenía la capacidad de disparar misiles hacia Israel. A través de un video de 360 grados liberado antes de la explosión de la instalación,
el ejército exhibió los intrincados pasadizos subterráneos del Hospital Shifa, de menor tamaño en comparación con el centro de comando masivo de Hamás, que se había mencionado previamente como ubicado debajo del principal centro médico de la franja. A pesar de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmaron que los edificios hospitalarios en la superficie no sufrieron daños. Según las FDI, los túneles bajo Shifa, con aproximadamente 250 metros de longitud, se extienden hacia varias áreas ocupadas por Hamás en la región y son utilizados con propósitos terroristas. Las acciones militares de Israel en la zona alrededor de Shifa y otros hospitales de la franja han suscitado acusaciones fervientes por parte de la comunidad internacional. Las FDI mantienen que Hamás opera de manera habitual en hospitales de Gaza y sus alrededores, utilizando a los residentes como escudos humanos y aprovechando la infraestructura hospitalaria, incluyendo servicios básicos como electricidad y agua. El ejército informó el hallazgo de armamento perteneciente a Hamás en las instalaciones de Shifa, subrayando la complejidad de la situación en la región. Adicionalmente, existen pruebas contundentes de que la organización terrorista transportó rehenes al Hospital Shifa tras el ataque ocurrido el 7 de octubre. Un funcionario de Estados Unidos reveló que las agencias de inteligencia estadounidenses disponían de información que señalaba que Hamás había utilizado el Hospital Shifa como centro de comando y retención de rehenes, aunque la mayoría abandonó el complejo días antes de la entrada de las tropas israelíes. En este periodo, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, continúan eliminando de manera constante a los miembros de Hamás de forma individual. Se anunció que las FDI llevaron a cabo ataques contra múltiples unidades antitanques pertenecientes a Hamás en Gaza durante las últimas 24 horas. Según el reporte, elementos de reserva de la Brigada Kirati ordenaron a un avión de la Fuerza Aérea Israelí atacar a 3 operativos de Hamás que intentaban colocar una bomba cerca de las fuerzas en Khan Yunis. Varios combatientes de Hamás resultaron abatidos por las FDI mientras se refugiaban en un edificio cercano. La tienda de armas de Hamás en Khan Yunis fue blanco de otro ataque por parte de un avión de combate de la Fuerza Aérea Israelí, según las FDI. Además, la FDI informó que agentes de Hamás dispararon misiles antitanques contra la 7ª Brigada Blindada en el sur de Gaza. En respuesta, un avión de la Fuerza Aérea Israelí atacó la célula responsable del ataque y el sitio de lanzamiento. Un posterior ataque aéreo de las FDI resultó en la muerte de un agente de Hamás que llegó más tarde para buscar armas en la zona. Es destacable que, debido a la destrucción generalizada del armamento de Hamás por parte de las FDI, los militantes enfrentan actualmente una escasez crítica de municiones. Un número significativo de lanzacohetes de largo alcance fue descubierto por las fuerzas de la Brigada Golani cerca de Al-Burey, ubicado en el centro de Gaza, según la información proporcionada por las FDI. Durante este periodo, la Armada, con el apoyo de fuerzas terrestres, continuó lanzando ataques a lo largo de la costa de Gaza. Varios agentes de Hamás, que intentaban emboscar a las fuerzas terrestres, perdieron la vida como resultado de los ataques llevados a cabo por la Marina hace un día. En paralelo a estos eventos, se desarrolló un trágico episodio en Khan Yunis, ubicado en el sur de Gaza, que fue blanco de un extenso bombardeo contra la sede de la Media Luna Roja Palestina. Las Fuerzas de Defensa israelíes, FDI, han iniciado una investigación exhaustiva sobre este bombardeo. El ataque resultó en la pérdida de 5 vidas y dejó a otras 3 personas heridas, según el informe de la Media Luna Roja. Alrededor de 14.000 desplazados internos se refugiaban en estas instalaciones, así como en un hospital cercano. La unidad del portavoz de las FDI confirmó que se ha puesto en marcha una investigación operativa para aprender lecciones rápidas de esta experiencia tan lamentable. Simultáneamente, se informó del incidente al Mecanismo de Evaluación de Recopilación de Información del Estado Mayor, responsable de investigar situaciones anómalas en tiempos de guerra, según una fuente militar. El uso generalizado de áreas civiles por parte de Hamás como puntos de ataque contra Israel se ha vuelto sin precedentes en la Franja de Gaza. Se ha revelado que comunidades enteras se han convertido en complejos de guerra de Hamás, con la presencia de emboscadas, oficinas de comando y control, depósitos de armas, túneles de combate, puestos de observación, puestos de tiro, casas con trampas explosivas y explosivos cercanos. Esta situación, aunque desafortunada, ha sido constatada por fuentes dentro del ejército.
Desde el inicio del despliegue terrestre, se han librado intensas batallas entre las FDI y las fuerzas posicionadas en estos edificios. A principios de semana, Israel anunció la retirada de 2 brigadas de Gaza, con la intención de retirar 3 brigadas adicionales en una fecha posterior, lo que podría implicar la retirada de muchos miles de soldados. Sin embargo, Israel ha mantenido en secreto el número total de tropas desplegadas en las áreas palestinas. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, desestimó la idea de que la evacuación de ciertas tropas fuera parte de una estrategia más amplia para disolver el ejército. Gallant afirmó que la noción de que la retirada del norte marcara el fin del conflicto era incorrecta, haciendo esta declaración durante su visita a soldados en el vecindario central de Gaza. Daniel Hagar, portavoz del ejército israelí, destacó que las Fuerzas Armadas se encuentran en un estado de preparación extremadamente elevado en todos los aspectos. Hagar enfatizó: "Nuestros soldados continúan combatiendo en Gaza, especialmente en Khan Yunis y áreas circundantes, tanto en la superficie como bajo tierra. Estamos llevando a cabo operaciones para eliminar terroristas y seguir desmantelando la infraestructura asociada con organizaciones terroristas". Mientras tanto, Israel ha anunciado su defensa ante las acusaciones de genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya. El representante israelí presentará una respuesta escrita y expondrá la posición de Israel. Además, Israel tiene previsto presentar una respuesta ante la Corte Penal Internacional en una fecha posterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha rechazado las acusaciones presentadas ante ambas cortes, calificándolas de infundadas y sin mérito, y asegurando que Israel defenderá sus acciones en los tribunales internacionales. En otro frente, el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, tiene programada una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano el sábado. Durante el encuentro, Abbas planea discutir la escalada en el conflicto con el Papa. Se espera que el Papa Francisco realice una visita a la región en un futuro cercano.